Su nombre completo era Christian Friedrich Samuel Hahnemann, conocido como el padre de la homeopatía. Fue un médico alemán muy importante por toda Europa en su época y sigue hasta nuestros momentos. Nació en la ciudad de Meissen, antes Sajonia, lo que hoy se conoce como Alemania, el 10 de abril de 1755. Siendo un niño enfermizo, jugaba poco y dedicaba sus días al estudio. Hijo de un decorador de porcelana, obtiene su ingreso en la escuela de Afra, reservada en principio a la nobleza sajona, a causa de su maestro, quien solicitó y obtuvo para su alumno una beca real. Abandonó aquel centro 2 años más tarde para inscribirse en la Universidad de Leipzig. Cada profesor se limitaba a exponer en clase su teoría personal y su propio sistema filosófico. Todos aquellos teóricos de la ciencia médica estimaban indigno de su categoría científica la comprobación experimental de sus teorías, trabajo que dejaban en manos de los boticarios. Por ello, Hahnemann se dio cuenta de que no podría considerarse médico mientras no supiera curar efectivamente. Debido a esto, abandona la Universidad de Leipzig y en 1782 contrajo matrimonio con Johanna Henriette Kircher, la hija de un farmacéutico. Quiso aprender la práctica de las fórmulas antes de lanzarse a recetar. Se entregó, pues, al estudio de la química, se estableció como médico en la pequeña población de Gourmet, donde no había farmacia, lo que le permitió acumular las dos actividades y comprobar la acción de los medicamentos que él mismo preparaba. En 1789, desilusionado de la medicina de su época que no había podido salvar las vidas de sus dos hijos, Hahnemann abandonó la profesión y se dedicó a la química y a la traducción. Esto lo orilló a una especie de retiro voluntario, donde se dedicó a la traducción de textos y aprovechó al máximo la libertad para elegir los títulos, más aquellos que estuvieran relacionados con la medicina herbolaria. Se topó un día con el libro de materia médica del médico escocés William Cullen, y fue entonces que descubrió que sería muy interesante hacer algo que nadie había hecho hasta el momento: experimentar en hombres sanos, con lo cual decide experimentar en sí mismo. Hahnemann lo relata en sus memorias: tomé para experimentar 2 veces por día 4 dracmas de quina. Mis pies y mis extremidades de los dedos se tornaron primeramente fríos. Me sentí somnoliento y languino, mientras mi corazón palpitaba. Temblaba sin que tuviésemos en época invernal, y tuve postración en todo el cuerpo, en todos mis miembros. Sentí pulsaciones en la cabeza, enrojecimiento de mis mejillas, sed, con lo que pudo descubrir la cura para la malaria, además de encontrar uno de los primeros principios de la homeopatía. Con lo siguiente, Hahnemann recibió la ayuda de sus amigos, quienes aceptaron convertirse en conejillos de indias para percibir los diferentes síntomas y luego clasificarlos, basados en reglas del método científico, con los cuales experimentaron varias sustancias, entre las cuales estaba azufre, mercurio, belladona e ipecacuana, pero también se aventuraron algunos metales como plata, oro, licopodio y cloruro de sodio, entre otros productos minerales, vegetales y animales. Más tarde, en 1812, Hahnemann prepara una prueba para dar clases en la Facultad de Medicina de Leipzig. Es atacado por sus adversarios y es obligado a cancelar sus cursos. Mientras él se gritaba contra él mismo, algunos alumnos se convencieron de sus palabras, por lo cual se convirtieron en sus discípulos. Al ser rechazado de esta escuela, decide crear el Instituto Homeopático en Leipzig. Se inauguró en su misma residencia en la Bandera de Oro, donde recibía a sus discípulos, administrándoles la teoría de la doctrina y la práctica clínica de la nueva medicina en cursos de 6 meses al año. Se le atribuye a este gran médico una nueva medicina alternativa, la cual nombró homeopatía, que viene del griego homeos, semejante, y pathos, enfermedad, haciendo referencia a que una dolencia puede curarse por medio de aquello que genera síntomas parecidos. También introdujo la doctrina que llevaba por regla a la medicina homeopática, la cual dice que el médico no cura enfermedades, cura enfermos, y se basa en 7 principios. El principio de similitud, similia similitus curantur, que quiere decir lo similar cura lo similar. El segundo principio, la fuerza vital,
que se refiere a la energía que rige las funciones vitales de cada individuo. La vis medicatrix, que es la fuerza curativa de la propia naturaleza, que siempre tiende a mantener la integridad de cada individuo. Por sí mismo, la naturaleza logra equilibrar las enfermedades por sí sola y logra curarlas. La individualidad mormosa. Cada ser vivo sufre las enfermedades de un modo particular. Ningún individuo sufre los mismos síntomas que el otro individuo. La individualidad medicamentosa. Es la prescripción de un medicamento individual según los síntomas que tiene cada enfermo. Es decir, cada persona se le tiene que administrar un medicamento por diferente. La experimentación pura, que es el estudio de los síntomas que provoca sus sustancias y la demostración de su capacidad curativa. Es decir, lo que hizo Hahnemann, experimentar con sustancias por sí mismo como método científico. Y por último, la dosis mínima, referente a lo que es las concentraciones de los medicamentos homeopáticos, las centesimales, las decimales, es decir, las diluciones por las cuales se daban y las dinamizaciones que él hacía. Esto nos daba a entender que entre más rebajados fuera un medicamento, más efecto sería, por lo que incluso se daban a dar dinamizaciones de hasta 100, 200 y 300 centesimales, lo que demostraba que era muy efectivo este proceso. Además de escribir grandes obras por las cuales es reconocido. El Organón de la Medicina, publicado en 1810, donde se sentó las bases actuales para la medicina homeopática. La Materia Médica Pura, en 1830 publicado, donde escribió las sustancias con las que había experimentado y corroborado, que ayudan al enfermo. Se experimentó alrededor de 6 años con 99 sustancias. En 1935 publicó Las enfermedades crónicas, su doctrina y tratamiento homeopático, en donde clasificó el tipo de enfermedades, además de escribir el tratamiento con cada caso de la enfermedad. Algo que molestó sobremanera a los enemigos de la nueva medicina fue el éxito que tuvo para controlar y terminar la epidemia de escarlatina, aunque unas que otras epidemias también lo logró. Hahnemann curó a muchas personas en 1799 por la escarlatina, y fue entonces que difundió que la belladona era el medicamento que producía en el individuo sano manifestaciones semejantes a dicho mal, y por tanto era igualmente benéfica para atender a los individuos afectados, lo cual efectivamente sucedió, además de que otros médicos pedían sus sabios consejos y su metodología para preparar sus medicamentos, con lo cual él lo compartía para dar a conocer esta medicina. Muere el 2 de julio de 1843 en París por una bronquitis aguda que había sufrido desde siempre Hahnemann, nuestro gran médico, el cual nos dejó grandes aportaciones a la medicina homeopática y hacia otros tipos de medicinas, tomando en cuenta grandes factores que ninguna otra medicina se hubiera atrevido a tomar en cuenta, por lo cual queda en nuestras manos como médicos homeópatas continuar con su trabajo y demostrar que en verdad esto es una gran ciencia y no es un juego de niños.